Dios te bendiga por estar aquí en esta mañana, por esforzarte, por madrugar y por sacar este tiempo, por destinar el domingo para buscar de Dios. Amén. Sabe que pues podemos estar haciendo cualquier cantidad de otras cosas, descansando o recreándonos, pero hemos venido a buscar la palabra de Dios y su presencia, y yo creo que hay una recompensa especial en eso. Amén. Y la recibimos en el nombre de Jesús. Bueno, el día de hoy vamos a compartir la palabra en un pasaje bíblico muy conocido. Se puede decir que famoso. Yo creo que en muchos lugares se ha escuchado y tal vez muchas personas se lo saben, y eso está muy bien. Por eso hoy no le voy a decir que lo busque en la Biblia, sino que lo vamos a decir de memoria. Amén. Entonces le pido el favor a Leo que proyectemos la imagen que está allí para que identifiquemos cuál es esa porción bíblica. ¿Cuál es? Salmo 23. Y ahí están las ovejitas. Salmo 23, precioso salmo, hermoso. Mentira, si usted no se lo sabe, búsquelo en los salmos, el capítulo 23. Es precioso. Yo creo que a todos el Señor nos ha hablado, nos ha ministrado por medio de este precioso salmo, y es el que vamos a compartir en esta mañana, y vamos a decirlo a la 1, a las 2 y a las 3. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas del reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Bueno, por ahí le metí una palabrita yo además. Pero ese es el Salmo 23. A mí me encanta. Yo creo que para muchos de ustedes tal vez es también uno de sus favoritos. Además que hay varias canciones inspiradas en este salmo, ¿verdad? Entonces eso también nos facilita que nos lo aprendamos, que lo conozcamos y que seamos ministrados de parte de Dios por medio de este salmo tan precioso. Y el salmo nos muestra esa escena tan linda y esa metáfora de lo que es un pastor con sus ovejas, ¿cierto? El pastor que las guía, el pastor que las acompaña, que está pendiente de las chiquiticas, de las grandes, y las está ayudando constantemente. Amén. Entonces imagínese usted esa escena de este hombre que tiene esa tarea de cuidar las ovejas, de tener un rebaño y llevarlo y protegerlo. Y así somos nosotros ante nuestro Dios. Amén. Como esas ovejitas, y Él es ese pastor preocupado que nos lleva a donde están los mejores alimentos, que nos guía hacia los manantiales, que entiende nuestras necesidades y nos acompaña y nos protege. Sabemos que las ovejas pues tienen sus depredadores, ¿cierto? En la Biblia nos habla que David era pastor y habían depredadores como osos, leones, ¿cierto? ¿Y qué hacía David? Se le enfrentaba a estos depredadores y protegía a sus ovejas. La Biblia nos cuenta que él tenía una honda, incluso que fue esa la manera como él supo manejar este instrumento con el que luego venció el gigante. Pero en fin, el punto es que el pastor da la vida por sus ovejas. Amén. Y así es nuestro Dios.
Así es nuestro Dios. Y qué precioso es cuando el Salmo nos habla de que el Señor nos lleva por pastos delicados. Amén. Yo no sé si yo no soy experta en pastos, pero hay unos pastos que ponen para decorar algunos lugares que son tan suavecitos que uno le dan ganas como de tirarse a dormir allí, son tupiditos, son suavecitos. Y yo me imagino eso cuando la Biblia dice en pastos delicados, como algo donde uno quiere estar ahí, puede reposar y estar tan tranquilo y se puede divertir, no sé, y me imagino una oveja saltarina en esos pastos delicados. Y es muy linda esa escena. Y luego cuando dice el Señor en el versículo 2, junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces también yo me imagino una cascadita así cayendo y un manantial y una agua preciosa. No sé si usted ha ido a reservas naturales, pero hay lugares que son tan apacibles como lagos o no sé, uno mira en revistas, en la televisión y yo me imagino algo así como un agua azulita cayendo y ahí las ovejitas felices y tranquilas. Y es precioso y nosotros todos queremos que el Señor nos lleve por ese caminito y que ojalá nuestra vida todo el tiempo fuera pastos delicados y aguas de reposo, amén. Pero también dice en el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte. Y eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. Entonces, por favor, pasemos a la otra imagen. Y quiero que usted mire esta imagen y me diga, de hecho casi no se ve, pero la idea es que es un bosque a oscuras. ¿Y a usted eso qué le hace sentir? ¿Qué le hace pensar ese valle de sombra, ese bosque oscuro? ¿Qué sentimientos nos trae? Miedo, exacto. Tal vez angustia, ¿cierto? Tal vez intranquilidad. Y ahora ubiquémonos en esa escena. Qué precioso es pasar por las aguas de reposo, por los delicados pastos. Pero qué horrible es estar en el valle de sombra y de muerte. Qué horrible. Tal vez es como yo me lo imagino cuando habla el Señor de eso así, como un bosque oscuro, la mitad de la noche, solo tal vez la luz de la luna y eso. Y es ahí cuando podemos pensar en esos sentimientos de temor. Cuando tenemos incertidumbre en nuestras vidas, cuando nos acecha la maldad, cuando nos acechan los miedos. Es allí cuando el Señor también nos habla de un mensaje, y es el mensaje de que Él estará con nosotros. Amén. Y así es nuestra vida. Hay momentos de bendición, de alegría, hay momentos de descanso, donde podemos llevar las cosas y el día a día y hasta podemos disfrutar muchas cosas en nuestra vida, pero también pasamos por momentos oscuros, por momentos difíciles, de angustia, de inquietud. Pasamos por aflicciones, pasamos por prisiones, por enfermedades. Y no sé si el día de hoy alguno de ustedes está pasando o va a pasar, pero el Señor me inquietaba hablarles sobre este tema, sobre el temor, sobre el momento de la dificultad, sobre la prueba, para darles ese mensaje, y es que Él está con nosotros. Amén. ¿Sabe? Hay veces que las situaciones nos llevan a tal dificultad que se nos va el sueño.
Hay momentos de nuestra vida que tenemos tantas cosas que nos preocupan o tantos temores que se nos va el apetito. Hay veces que estamos en situaciones tan difíciles que pensamos que no podemos seguir y todo parece que va mal. Cuando estamos por ese momento, identifique usted que está pasando por el valle de sombra y de muerte. Amén. Y nadie quiere estar allí. Ninguno de nosotros queremos pasar por ese lugar tan terrible y tan tenebroso. Hoy les quiero hablar de algo. Hay un reality o un programa de televisión de Discovery Channel que se llama En la Oscuridad. No sé si alguno de ustedes lo ha visto o se acuerdan en este momento, pero este es como la descripción que tiene el programa y dice: un ambiente inhóspito cargado de frío y humedad. Vamos a ver, ¿usted se le apuntaría a participar en esto? Mire lo que dice: un ambiente inhóspito cargado de frío y humedad. Se camina por túneles cubiertos de agua, sobre escombros, al borde de precipicios y a través de desniveles y fauna salvaje que amenazan con afectar de alguna manera la integridad física de los osados que buscan sobrevivir, en el mejor de los casos, y en el peor, herirlos profundamente. Mejor dicho, les voy a explicar. Este programa de televisión convoca a 3 personas. ¿Usted se le mediría a participar? Estas 3 personas no les tapan los ojos, no, los llevan a unos túneles, a unas minas, a unas cavernas donde ellos no pueden ver absolutamente nada. Muestran en los videos la cámara que tienen ellos y es negro, o sea, no se ve nada. La forma en la que los graban para poder hacer este programa es con cámaras infrarrojas y de detección de calor, cámaras térmicas. De esa manera es que captan pues las imágenes y van obviamente unos camarógrafos que tienen sí el equipo especializado para mirarlos a ellos. Pero ellos hacen una ruta, los meten por unos laberintos, por así decirlo, unos laberintos de unas cavernas y de unos túneles donde ellos no saben por dónde es que van a caminar, pero tienen que llegar de un punto de entrada a un punto de salida. Y lo tienen que hacer solos, porque son 3, pero a uno lo envían de primero, al tiempo envían al otro, y al tiempo envían al otro. Y si ellos se encuentran, pues bueno, se encuentran allá adentro, pero si no, tienen que salir solos. Y yo me pregunto, ¿usted se le mediría a participar en esto? Además de que dicen que en el programa las personas no participan por dinero, sino por la satisfacción de vencer sus miedos. Entonces, ¿usted se le mediría a vencer sus miedos? Usted, digamos, por voluntad propia, ay, si yo soy tan miedoso, me voy a meter a las cavernas en la total oscuridad para vencer mis miedos. Yo no participaría de esa actividad, ni porque me pagaran. Pero así pasa, y así me imagino ese valle de sombra de muerte, donde afloran los temores, donde surgen muchas cosas. Y es que además hay algo, hermanos y hermanas, nosotros hemos sido creados para vivir con la luz del sol, amén. El Señor nos hizo así, por algo funciona nuestro planeta de esta manera. Si no, pues Dios no habría creado las cosas así para que viviéramos de esa forma. Entonces, a las personas del programa del que les hablo, solo las dejan ahí durante 6 días. Si ellos no salen antes de 6 días, tienen que extraerlos, los tienen que sacar. ¿Por qué? Porque la falta de luz tiene efectos muy malos para el ser humano. Efectos en su cuerpo y efectos en su mente. La falta de luz puede causar cosas como la pérdida de noción del tiempo,
De hecho, eso es lo que le pasaba a los participantes. Ellos entraban y caminaban y caminaban y caminaban porque querían salir, pero no sabían en qué momento tenían que parar para descansar, porque no había noche ni día que pudieran distinguir. Experimentan también uno desorientación, no sabe por dónde está caminando, no puede hacerse un mapa de dónde es que está, ¿cierto? Cuando usted llega a un lugar nuevo, lo primero que uno trata de hacer es como un mapa mental, ¿cierto? Como una idea de por dónde puedo ir, hacia dónde, pero si no tienes una imagen, es difícil, ¿cierto? Y uno más acostumbrado, uno que ha tenido el sentido de la vista, acostumbrado a mirar todo, se le dificulta más. Tal vez una persona que no ha tenido la vista desde su nacimiento, pues se ubica de una mejor manera. Pero tú que has visto que de un momento a otro te quiten la luz y que no haya nada que puedas ver, eso desorienta. Y además, la falta de luz durante mucho tiempo, causa alucinaciones. Y lo más tremendo es que no tener luz nos lleva a tener alucinaciones sobre luz. Y pueden ser alucinaciones terribles e incluso cosas, pueden ser como visos de luz, lo que nos pasa cuando nos deprivan de la luz, cuando no podemos tener luz. Y lo que les pasa a estas personas, ven como, ¿usted le ha pasado como que hay veces se deslumbra y ve como rayitos, como gusanitos de luz? Más o menos eso es lo que experimenta alguien que lo ponen en estas condiciones, pero además puede ver cosas terribles y puedan hacérsele muy reales. En uno de los capítulos de este programa, a uno de los concursantes, por falta de sueño, por falta de agua, de alimento y por falta de luz, comenzó a alucinar cosas terribles. Él decía, veo una galaxia y veo personas sin cabeza, y es tan terrible que parecían para él reales, y esa persona pidió que la sacaran antes de terminarse el tiempo porque no aguantó esta situación. Entonces, así es, hermanos, esta experiencia del valle de sombra de muerte es cuando aflora la necesidad de Dios, cuando estamos en medio de la frialdad, de la humedad, así como estas personas que participan en ese reality. Les quería traer videos para que fuera más gráfico, pero la verdad es que las personas las meten en este programa y pues dicen muchas groserías al principio cuando están ahí, entonces no lo traje. Pero lo que quiero ilustrar es eso. Nosotros necesitamos de la luz, nosotros necesitamos del calor de Dios. Y tal vez tú estás pasando por ese valle de sombra de muerte. ¿Y sabes qué es lo más terrible? Que tal vez usted levantó la mano y dijo, llévenme a mí. ¿Cómo? ¿Yo querer estar en el valle de sombra de muerte? Sí, hay veces nosotros mismos nos entramos a ese tipo de situaciones porque nos alejamos de Dios. Porque además se dice, no, yo no quiero vivir en tinieblas, yo no quiero vivir en oscuridad, pero hay veces que nos acercamos a las cosas oscuras, ¿cierto? Existe el ocultismo, existe el espiritismo, y nos acercamos a eso y vamos allá. ¿Cómo? Ay, no, que es que el niño o la niña tiene mal de ojo, llevémoslo donde tal señor, llevémoslo donde tal señora, ¿cierto? A que le curen porque ese se me muere de mal de ojo. O no, es que yo amo a esta persona y yo de verdad voy a que le hagan algo porque yo la quiero para mí, yo lo quiero para mí. Existen esas hechicerías, estos embrujos para enamorar a las personas. Y tal vez usted se ha acercado a eso, o lo ha pensado, o él lo está planeando hacer algo así. O bueno, tal vez no es tan extremo porque usted dice, no, yo definitivamente nada que ver con las brujerías. Pero a veces nos acercamos a lo oscuro y a las tinieblas porque en los programas de televisión hay mucho programa raro.
Y están los programas de mediums y de espiritismo y cuando hablan con los muertos y todo el asunto. O no sé, te ha llamado la atención participar en algo de eso, te han invitado. Te llama la atención la tabla Ouija, no sé. Y nosotros mismos estamos diciendo yo, a mí. Y vamos llegando a ese valle de sombra de muerte. Nos dirigimos, vamos caminito hacia allá y no nos estamos a veces ni dando cuenta. Parece ilógico que nosotros mismos queramos estar en medio de dificultad, en medio de angustia, en medio de enredos, de dolor. Pero ahí vamos, caminando hacia allá. O tal vez no es su caso porque usted tiene muy claras las cosas y usted dice, no, yo no quiero nada que provenga del enemigo, nada que provenga de la maldad, y usted se aleja y lo felicito, está muy bien, es lo que debemos hacer. Pero también pasamos el valle de sombra de muerte cuando estamos por aflicción, por dificultad, ¿cierto? Tal vez nosotros estamos pasando algo similar a lo que el salmista describió. La densa oscuridad, la desesperanza. Sientes que la maldad acecha y que pasas por un camino en el que no sabes ni cómo ni por dónde. En la iglesia cristiana todavía de pronto es difícil hablar de problemas mentales, pero tal vez usted o un familiar está pasando por una situación de ansiedad y eso es terrible, es un valle de sombra de muerte. No poder dormir, tener terrores nocturnos. Cuando usted está durmiendo y de repente se levanta porque sueña pesadillas. Cuando usted está durmiendo y siente que no se puede despertar del sueño. ¿Será que eso le está ocurriendo a usted? ¿Le ocurre a algún familiar? ¿Está pasando por el valle de sombra de muerte? ¿O es que nos hemos alejado de Dios y por eso estamos en esa oscuridad? Nos hemos alejado de Dios y estamos en esa frialdad espiritual. El Señor nos entiende y la Biblia nos habla de vivir y de pasar por esta situación cuando estamos expuestos al temor, porque es natural, es normal. Dice la palabra: cuando pase por valle de sombra de muerte, no temeré. O sea que ¿qué es lo normal? Que usted pase por esa situación y que tenga miedo. ¿Es que acaso los cristianos no pueden tener miedo? Claro que sí. Sí pueden experimentar el temor. Pero ¿sabe cuál es la enseñanza? Que el Señor está con nosotros. Se puede comenzar a sentir ese miedo, pero recuérdese que el Señor está con nosotros. Eso es lo que pasa cuando estamos en la oscuridad. Hay algo que se llama nictofobia. A ver, ¿quién sabe qué es eso? Es el temor a la oscuridad, ¿cierto? Y algo que leí sobre esta fobia de tenerle miedo a la oscuridad, y esta fobia que lleva a muchas personas a dormir con la luz prendida durante toda la noche, es que el temor no es tanto a la oscuridad. El temor es a lo que puede estar en medio de esa oscuridad, ¿cierto? A lo que puede estar ahí acechando. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Dice: no temeré mal alguno. Amén. Entonces el mensaje que hoy Dios tiene, no sé si es para una persona o para varias, es: no temas. Amén. Hay alguien a quien el Señor le envía este mensaje y es: no temas, no temas, no temas, porque yo estoy contigo. ¿Hay temor en algunos de nosotros en este momento? ¿Siente usted temor? ¿Hay algo que está pasando en su vida que le hace sentir incertidumbre? Que usted dice: no sé qué va a ocurrir conmigo mañana. Vivo el hoy, pero mañana no sé.
que usted dice, me acecha esta enfermedad, me acecha esta dificultad, estoy pasando por este problema y me siento desesperanzado, desolado, pero el Señor te dice, no temas. Hay alguien que de pronto está pasando por una enfermedad, o que tal vez le han dicho que es una enfermedad de muerte, pero el Señor te dice, no temas. Amén. El valle de sombra de muerte es una expresión para hablarnos de la derrota y de la maldad definitiva. Y a veces la maldad que nos rodea es agobiante. Hermanos, a veces ver el noticiero es tan triste. A veces uno dice, es que no se puede ni salir a la calle. Es que la inseguridad, es que la gente tan mala, es que mire lo que hicieron. Eso se vuelve agobiante y uno no le da como tristeza, como que ¿para dónde vamos? Dice uno, ¿para dónde vamos con esta sociedad? Pero el Señor nos dice, no temas. Amén. No temas porque yo estoy contigo. Pasar por el valle de sombra de muerte es que está el riesgo, porque habla de la sombra, ¿cierto? La sombra no es el peligro real que te puede hacer daño, es la sombra. Y es esa sombra, porque es que si Dios va conmigo, nada me puede dañar, amén. Y habla también de que andamos, que transitamos, que caminamos por eso, porque se trata de un momento. No es que me quedo en el valle de sombra de muerte, así no dice la palabra, dice que ando. Aunque ande, aunque pase por allí, eso es un momento, hermano. Es lo que está pasando, es temporal, pero usted no se va a quedar en el valle de sombra de muerte, amén. A menos de que usted lo decida así, a menos de que usted lo quiera así, a menos de que usted llegue y diga, aquí me quedo, aquí me planto en el valle de la sombra y de la muerte. Si usted se siente muy cómodo allí, pues quédese allí. Pero la palabra de Dios nos habla de que esto es un tránsito, de que es temporal, de que usted solo tiene que pasar por ese momento, más no que se tiene que quedar allí. Amén. Así que usted está afligido, usted está necesitando de Dios una palabra. El Señor te dice, esto que estás pasando es temporal, es solo un momento. Vas a pasar por allí, pero vas a salir de allí. Y no solo eso, sino que si pasas por allí, yo estaré contigo. Amén. Hay dos formas de pasar por el valle de sombra de muerte. Usted puede pasar solo o usted puede pasar acompañado. Y acompañado por el Señor. ¿Qué preferimos? Si a usted le dicen, usted tiene que pasar porque en su vida usted va a pasar por el valle de sombra de muerte, ¿usted qué dice? Yo me agarro de Dios, amén. Así que tómese de la mano de Dios para que no pasemos por estas situaciones solos. En nuestras fuerzas no podemos, nosotros solitos nos vamos a angustiar y la vamos a embarrar. Y nos vamos a caer y vamos a tropezar y el valle de sombra de muerte va a ser terrible. Pero si nos tomamos de la mano de Dios, vamos a poder caminar y pasar y salir. Amén. Busquemos Juan capítulo 8, versículo 12. Si Dios va conmigo, pasa algo. Y miremos esas características de nuestro Dios. Juan capítulo 8, versículo 12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Así es como pasamos por el valle de sombra de muerte. Con nuestro Dios, con Jesús, que es la luz.
Amén. Y si Dios está con nosotros, no hay tinieblas. Si Dios está con nosotros, los peligros que antes yo no veía y de los cuales tanto tenía temor, ahora son visibles. Mire, cuando uno está a oscuras, no sabe, escucha un ruidito y le puede parecer algo terrible. Escucha un ruidito y uno de una vez la imaginación le vuela. Pero va a prender usted la luz y no era una lagartija. Ay, no, era una cucarachita. Y entonces pues uno dice como que, estoy a salvo. Asimismo es cuando estamos pasando por el valle de sombra de muerte, solos. Cuando estamos solos, todos los problemas, todo lo que me acecha parece grande. Ay, qué miedo. Ay, hay algo en la oscuridad. Me puedo caer, me puedo tropezar. Hay algo que me está acechando, me quieren matar. Pero cuando llega la luz de nuestro Dios, podemos ver en realidad qué era, y el problema no era tan grande. Amén. No era tan terrible como yo me lo había imaginado. Era algo sencillo, era algo pequeño, y yo sé que si Dios está conmigo, lo puedo vencer. Amén. Si pasamos el valle de sombra de muerte con el Señor, con nuestro Dios, no va a haber oscuridad. No va a haber oscuridad que nos llene de temor en nuestra vida, porque en nuestro ser, en nuestro corazón va a estar la luz de Cristo. Amén. ¿Qué fue lo que leímos? La palabra dice en Juan 8:12, dice que Él es la luz del mundo y que si estamos con Él, el que me sigue, dice, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Todos nosotros vamos a tener que pasar por estas dificultades, todos nosotros vamos a tener que pasar por la aflicción, pero Dios nos acompaña. Amén. Y si Dios me acompaña, nada me hará daño. Amén. Por eso tengamos confianza, creamos, tengamos fe en que el Señor nos protege, nos guarda y nos libra de todo mal. Amén. Así las cosas se vean terribles, así se vea la mayor oscuridad, así sea el bosque más tenebroso, el valle más tenebroso, el Señor está con nosotros. Amén. Isaías 41:10 también dice, vamos a buscarlo. Isaías capítulo 41, versículo 10. Y si este es el mensaje que Dios tiene para ti, lo puedes subrayar porque es la palabra que el Señor también te quiere dejar en esta mañana. Dice Isaías capítulo 41, versículo 10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Fin. Ese es el mensaje en esta mañana. No temas, no temas. Es lo que el Señor te dice, no temas, no temas. Ay, ¿por qué? ¿Por qué no va a temer? Pues porque el Señor dice, yo estoy contigo. El Señor está conmigo, el Señor está contigo. No temamos a lo que nos pueda ocurrir, no temamos a lo que nos amenaza, no temamos a ese peligro, no temamos a esa enfermedad. No temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. ¿Qué te esfuerzo? Es que no tengo fuerzas. El Señor dice, yo te esfuerzo, yo te doy las fuerzas. Es que no sé qué hacer. Dice, siempre te ayudaré. Es que no tengo. Es que no tengo recursos. Es que la situación económica está muy difícil. Dice, siempre te sustentaré. Así dice en su palabra, con la diestra de mi justicia. Amén. Entonces tómelo en esta mañana, no se quede así, no se quede pasando por el valle de sombra de muerte solo. Sepa que el Señor está con nosotros,
Sepa que el Señor le dice no desmaye. Sepa que el Señor le dice yo te doy fuerzas, yo te sustento, yo te ayudo. Él nos ayuda. Él nos sostiene. Amén. Y cuando nosotros comprendemos eso, cuando nosotros entendemos esa verdad que Dios tiene para nosotros, es que también todo lo demás que dice el Salmo 23 tiene sentido. Amén. Título del Salmo 23. ¿Cuál es? El Señor es mi pastor, o Jehová es mi pastor. Entonces ahí cuando comienza a tomar sentido eso de que el Señor es mi pastor. Él es esa persona que me protege, amén. Él es esa persona que me ayuda. Él es esa persona que me da confianza y seguridad. Amén. ¿Qué decía el versículo 4? Después de, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tu vara y tu callado. Entonces ahí miramos que ese pastor anda como con un bastoncito, ¿cierto? Con una vara, pues, con un palo. Y con este protege a sus ovejas de los depredadores que yo les hablaba, ¿cierto? Con ese le da duro al que se acerque, al lobo feroz, y lo ahuyenta. Con ese las defiende, pero con ese también le da la patica para que acomode el caminado, ¿cierto? Para que coja el caminito. Las dos cosas que el Señor hace con nosotros. Él nos protege de toda acechanza del enemigo. Él nos guarda, ¿cierto? Con su vara, Él nos libra del mal, pero también nos corrige. Por ahí no es, señorito, señorita, por ahí no es. Y nos va llevando por el camino adecuado. Amén. Lejos de que eso usted diga, ay, qué pereza, es que el Señor nos corrige, ay, es que el Señor a veces nos pone cosas que no queremos, es que yo quería era andar por aquí, pero Él me lleva por acá. Lejos de usted enojarse, siéntase tranquilo, amén. La corrección de Dios nos da seguridad, amén. ¿Usted no prefiere que el Señor le dé un poquito en las paticas para que camine por donde es y no que vaya al barranco? La corrección de Dios nos protege de los males que nosotros no vemos, de los males que nosotros no entendemos, amén. Así es la corrección del Señor. Y ahí es cuando uno dice, es cierto, su vara y su callado me infunden aliento, su vara y su callado me protege y me conforta, amén. Él me lleva por donde es, Él me consuela, amén. Ahí es cuando tiene sentido todo ese Salmo 23, porque nosotros, yo creo que algo que yo le pido mucho al Señor es guíame, amén. ¿Usted también quiere que el Señor lo guíe? Amén. Entonces, vea cómo hace el pastor para guiar a las ovejas. A veces les tiene que dar un golpecito, a veces la ovejita no entiende, pero es el Señor, es el pastor guiándola por donde debe de andar. Amén. Y así es, Dios nos va a corregir cuando nosotros lo necesitemos. Amén. Hoy quiero compartir con ustedes, mire, yo no soy una persona de andar muy, de que la moda, ahorita está de moda esto para los cristianos, o hablemos de este tema porque este es el tema que se está escuchando. A mí me gusta tomar un poquito de distancia para luego ahí sí hablar de las cosas, para analizar primero qué es lo que está pasando. Y yo tengo que serles sincera, les voy a hablar de una persona que yo realmente no es que fuera la gran seguidora de esta persona, ni que yo estuviera muy pendiente de su vida. Hay un cantante cristiano,
que yo creo que usted escuchó la noticia, hace muy poco falleció y él tuvo que pasar por una experiencia muy difícil que fue el cáncer, ¿sí? Les estoy hablando de Julio Melgar. Y fue algo que estuvo muy sonado por las redes sociales, por lo menos. Y fue todo el proceso que él vivió. Un proceso muy duro, muy difícil, porque es un siervo de Dios, un salmista, que el Señor lo usó para dejar muchas canciones que son de mucha bendición para nosotros. Por ejemplo, esa canción que todos cantamos que dice: creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, ¿cierto? Recibe toda la gloria. Esa canción preciosa, el Señor se la dio a Julio Melgar. Entonces, bueno, yo les debo decir, yo no lo seguía mucho, no estaba muy pendiente de él, ni sabía la verdad que él era el que había escrito esa canción. Pero nos venimos muchos a dar cuenta y a voltear a mirar a Julio Melgar. Cuando le pasa todo esto que le pasó fue que le diagnostican el cáncer y él comienza a hacerse el tratamiento y su cuerpo sufre mucho, pero algo impresionante de este hombre, y hoy vale la pena ponerlo como ejemplo y hablar de él, y es que él pasó por el valle de sombra de muerte, pero él sabía que Dios estaba con él. Y aunque pasó por toda esta dificultad, por todo lo que es el temor de una enfermedad como el cáncer, aunque él pasó por todo lo que es el dolor de que su familia lo estuviera viendo en esa situación y que lo acompañara, y aunque pasara tal vez por la duda, ¿sabe? Porque uno se enferma y uno tiene un Dios sanador, ¿verdad? Y lo que él esperaba, y tal vez muchos esperábamos, era que él se sanara, ¿cierto? Y creo que varios pastores oraron por él por sanidad. Pero Julio Melgar no recibió la sanidad. Pero vivió por este proceso y pasó por el valle de sombra de muerte con la compañía de Dios. Y él no dejó de adorar y él no dejó de cantar. Y yo creo que sí tuvo que haber pasado por muchas lágrimas y tal vez tuvo que haber pasado por cuestionamientos hacia Dios, pero lo que nos muestra el testimonio de él es que nunca dejó de estar de la mano de Dios. Y así le pido al Señor que me ayude, así como ayudó a este siervo, que nos ayude, que cuando nosotros pasemos por aflicciones tan grandes y por dificultades tan grandes y por procesos de nuestra vida tan duros, que Él nos ayude, amén, y que nosotros podamos tener esa fe y esa confianza para no desmayar. ¿Qué tal que a última hora uno desmaye? ¿Qué tal que a última hora uno reniegue? Que el Señor nos libre de eso y que más bien nos ayude. Mire lo que decía Julio Melgar en medio de que estaba pasando por esta dificultad. Decía: yo decido si la temporada que estoy viviendo puede ser la más gloriosa de mi vida o puede ser la más terrible de mi vida. Y es cierto, usted y yo decidimos si pasamos por el valle de sombra de muerte solos, y va a ser la experiencia más terrible de nuestras vidas, o si pasamos por el valle de sombra y de muerte acompañados. Amén. Ese es el mensaje del Señor para nosotros en esta mañana. El Señor nos lleva a que pensemos de que nos debemos es de tomar de su mano. No te alejes más de Dios, no te metas más en esa oscuridad. Tómate de la mano de Dios, amén. Ve acompañado, acompañada, amén. Y no temas. No sé para quién es esta palabra, pero hay alguien que el Señor le dice sencillamente: no temas, no temas. No sé si incluso será para mí en este momento más adelante, pero el Señor nos dice: no temas, amén.
no temas, porque yo estoy contigo. Yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Y les invito a que escuchemos una canción muy linda de Julio Melgar, que dice que ya no somos esclavos del temor. Tal vez usted ya la ha escuchado, pero hoy pongámosle mucha atención, porque está muy relacionado con lo que hemos hablado esta mañana, y es eso, que si pasamos por esta dificultad tan grande, por momentos de valle de sombra de muerte, no tenemos que ser esclavos del temor, porque Dios está con nosotros. Amén.